Alex Saab, quien se encontraba detenido ilegalmente en Cabo Verde, fue extraditado hace pocos días a Estados Unidos. El suceso irregular ha generado una vulneración al derecho internacional y pone en peligro la continuidad del proceso de diálogo entre el gobierno venezolano y las oposiciones. Pese a contar con todas las acreditaciones como un diplomático venezolano ante los pueblos africanos, con base a la Convención de Viena, también el Convenio de Ginebra y de Naciones Unidas, Saab fue detenido y llevado a una celda donde cercenaron sus derechos. Saab fue clave para poder traer alimentos y medicinas desde diversos países hacia Caracas, esto en el marco del bloqueo ilegal de tipo económico, financiero, comercial que Washington impone al país suramericano desde hace más de 5 años. Atacar a Saab es un intento de socavar la salida a la crisis económica y financiera de Venezuela. Alex Saab, secuestro a la diplomacia. Pongamos el punto en la I. Pese a su condición de enviado especial de Venezuela, Alex Naim Saab Morán fue detenido el 12 de junio del 2020 mientras hacía una parada técnica en Cabo Verde, una medida que fue catalogada por su defensa como una extralimitación judicial sin precedentes, por lo que se le concedió el arresto domiciliario en enero de este año con la amenaza de una extradición aún al acecho. Este sería un acto de agresión definitivo contra el funcionario luego de haber sido víctima 2 años atrás de las medidas coercitivas unilaterales implementadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El importante papel que Saab ha venido jugando en la importación y distribución de alimentos a través de los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP, un mecanismo estatal creado en el año 2016 para enfrentar las consecuencias de la guerra económica, la especulación y el acaparamiento en el país, colocaron al funcionario en la mira de las agresiones injerencistas de la Casa Blanca. En este sentido, el gobierno bolivariano de Venezuela sostuvo la calidad de diplomático e incluso en diciembre de 2020 designó a Saab como embajador plenipotenciario de la misión de Venezuela ante la Unión Africana, con sede en Etiopía. En septiembre pasado, el jefe de la delegación del Ejecutivo venezolano en el proceso de diálogo que se desarrolla en México, Jorge Rodríguez, informó la decisión de incorporar a Alex Saab como miembro pleno de la comitiva, como una forma de resolver el caso por la vía de la negociación. No obstante, pese a su perfil de diplomático y de las denuncias sobre el incumplimiento del debido proceso, el 16 de octubre Alex Saab fue extraditado a los Estados Unidos por el gobierno de Cabo Verde, una maniobra catalogada como un secuestro con motivaciones políticas, ya que no existen razones para su supuesta detención. El pasado 18 de octubre, un tribunal del Distrito Sur de Florida, a cargo del juez John O'Sullivan, le imputó 8 cargos al diplomático venezolano, 7 de ellos por presunto lavado de dinero y 1 por supuesta conspiración para cometer este delito. El sociólogo y analista político venezolano Osiel Ali López destaca el notable simbolismo con profunda significación el que haya sido un tribunal de Florida quien llevó a cabo el pedido de extradición, siendo este estado casualmente donde están asentados los poderosos y extremistas lobbies cubanos y venezolanos, abiertamente en contra de las negociaciones entre el gobierno y las oposiciones. La solicitud de libertad bajo fianza solicitada por la defensa de Alex Saab fue denegada, por lo que la próxima comparecencia se ha fijado para el próximo 1 de noviembre. Desde su detención a Saab se le vulneró el debido proceso. Tanto las autoridades constitucionales de Venezuela como su familia y equipo de abogados se les ha impedido la entrada a Cabo Verde para hacer la respectiva defensa. Desde el inicio, el actual gobierno de Cabo Verde mostró su complicidad para trasladar a Saab a Estados Unidos y así consumar un segundo secuestro contra el diplomático. No le permitieron visita de su esposa y sus 2 hijas queridas. Declararon persona no grata a su esposa y a sus 2 niñas, creo que de 2 años y 4 años. Las declararon personas no gratas, no le permitieron entrar a Cabo Verde para que vieran a su padre, un derecho humano mínimo. Una de las injusticias más innobles y vulgares que se haya cometido en los
últimas décadas en el mundo contra el diplomático, enviado especial y empresario Alex Saab Morán. El único crimen que ha cometido, si esto pudiera llamarse así, por supuesto decimos crimen entre comillas, el señor Alex Saab, es contribuir a conformar una arquitectura económica comercial para que Venezuela, para que su población pueda acceder a los bienes y servicios necesarios para la vida. De manera que hoy los sectores más conservadores pretenden imponer al resto del mundo un modelo de convivencia, pretenden imponer las leyes del mercado, en otras palabras, pretenden imponer el neoliberalismo. Esto es lo que se esconde y es una de las finalidades que animan a los lobbies que lamentablemente se anidan en la Florida y que tienen vinculación con las grandes transnacionales en los Estados Unidos. El presidente Nicolás Maduro denunció que la ilícita captura de Saab obedece a un ataque de Estados Unidos contra los comités locales de abastecimiento y producción, el CLAP, el cual representó una alternativa ante el inhumano bloqueo que impone a este país suramericano por importar materias primas para el desarrollo de Venezuela. El mandatario venezolano reveló que el diplomático fue sometido a torturas por parte de las autoridades de Cabo Verde antes de ser llevado a Estados Unidos. Su único delito, traer las medicinas para nuestro pueblo, para las personas que sufren diabetes, para las personas que sufren algún problema mental, ansiedad, depresión, para las personas que sufren enfermedades de cáncer, enfermedades renales, las personas que se dializan, esas medicinas las traía Alex Saab. VIH, es un hombre que servía a los intereses de la vida social y de la estabilidad del pueblo, de la gente común. Es el único delito y el imperialismo persigue a quien ayuda a Venezuela. Ese es el mensaje que están lanzando ellos. Desde el primer día hasta el último día en Cabo Verde lo han torturado psicológicamente. La tortura física fueron al comienzo y en el periodo de la cárcel eran constantes, le entraban en la cárcel de noche, un día le han cortado las muñecas, también las dos muñecas le cortaron, le partieron 3 dientes, 3 muelas en total. Le entraban de noche, le quitaban todos los papeles, hasta que lo que le estaba ya para leer, que nosotros le mandábamos, se lo robaban. Entonces era una continua violencia. Los Estados Unidos hoy, con su política de imposiciones alejada del derecho internacional público, cuando secuestran al diplomático Alex Saab, lo que están haciendo, en otras palabras, es una violación flagrante del derecho de Cabo Verde. Por supuesto también, ya lo hemos reiterado, una violación del derecho internacional público. Pero hemos visto las denuncias sobre la violación del debido proceso, el derecho a la defensa, elementos que son parte central de la administración de justicia, no solamente acá en Venezuela, no solamente en Cabo Verde, sino a nivel mundial. Estamos hablando, en otras palabras, que hoy los Estados Unidos, aunque hablan de la democracia, aunque pregonan los derechos humanos, se constituyen en violadores de derechos humanos, y esto lo hemos visto como una característica permanente de su accionar político en diferentes latitudes del planeta. Particularmente en el caso de Alex Saab, su esposa ha denunciado en reiteradas ocasiones todas las agresiones que ha sufrido tanto su grupo familiar, pero particularmente el ciudadano Alex Saab, quien ha sido víctima de torturas, quien ha sido víctima de tratos crueles e inhumanos para tratar de obtener algún tipo de información que se ha tratado de alcanzar por medios de la violencia psicológica, física, etc.
La esposa de Saab, Camila Fabbri, señaló que la persecución contra el diplomático venezolano obedece a su trabajo para paliar las consecuencias del bloqueo que padece Venezuela por parte de Estados Unidos. Tras conocerse las torturas a las que fue sometido al ex Saab, centenares de venezolanos se concentraron en Caracas para exigir su liberación, así como justicia a las prácticas ejercidas por Cabo Verde y el gobierno estadounidense. ¿Cuáles son las irregularidades del caso Saab? Un proceso que se inicia con una detención ilegal es ilegal en sí mismo. De esta manera catalogó su caso el diplomático venezolano Alex Saab. Esta declaración se sustenta en el hecho de que al momento de su secuestro no había una orden de detención de Interpol, sino que esta fue elaborada posteriormente a solicitud. Durante los días siguientes, la extradición empezó a cobrar fuerza principalmente basada en las declaraciones de la exfiscal general de la República y prófuga de la justicia venezolana, Luis Ortega Díaz. El portal de investigación independiente Misión Verdad destaca en un análisis un artículo publicado en agosto de 2021 por la abogada Laila Tajeldine, en la que ha enfatizado que, aparte de la inexistencia de una notificación de código rojo de la Interpol que llevaría una orden de captura, este acto quebrantó la inviolabilidad de la figura del enviado especial prevista en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas ratificada por Cabo Verde. Asimismo, la prisión preventiva de Saab fue mucho más larga de lo que permite el ordenamiento jurídico caboverdiano. En dos ocasiones se solicitó dentro de este proceso el reenvío de la solicitud de extradición, ya que las recibidas presentaban vicios jurídicos. Asimismo, el informe de la abogada destaca que entre el Estado insular y Estados Unidos no existe ningún acuerdo de extradición que sustente estas medidas. Además, que el Tribunal Supremo del país africano se ha deslindado de las decisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, que posee la autoridad para juzgar las violaciones de derechos humanos y disputa entre estados de este continente. El gobierno de Nicolás Maduro, cancillerías extranjeras y organismos internacionales han manifestado el rechazo a la ilegal detención de Alex Saab. En junio de 2021, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas pidió la suspensión de la extradición del diplomático venezolano a Estados Unidos, mientras su caso fuera examinado por el comité o hasta nuevo aviso. Igualmente, abogó por su liberación y por una asistencia total humanitaria hacia Saab. A través de un informe firmado por 4 expertos, el organismo multilateral señaló que el diplomático venezolano ha sido víctima de torturas y tratos inhumanos. Estas condiciones degradantes que sufre Alex Saab han sido reconocidas por su familia, su equipo de abogados e incluso él mismo. De esta manera se evidencia no solo una extralimitación judicial en este caso, sino una inclemente violación a los derechos humanos contra un funcionario venezolano. Ahora la Corte Constitucional ha decidido violar 12 puntos constitucionales que eran imposibles de violar y han autorizado mi extradición. Responsabilizo totalmente al gobierno de Estados Unidos y a la oposición extremista del gobierno de Narnia por mi integridad, por mi vida en la prisión a la que me llevan. Enfrentaré el juicio con total dignidad y haciendo valer mi inmunidad diplomática como servidor de la República Bolivariana de Venezuela desde abril del 2018. Deseo dejar claro que no tengo nada que colaborar con Estados Unidos, que no he cometido ningún delito ni en Estados Unidos ni en ningún país, que no pienso mentir para favorecer a Estados Unidos en contra del que atraviesa un bloqueo inhumano por parte de Estados Unidos, que desea apoderarse de la riqueza del país. Rodeemos con un escudo humano a nuestro presidente y nuestro gobierno y no nos permitamos ser derrotados. Nunca volverán. Además de fungir como enviado especial de Venezuela ante los pueblos de África, Saab también jugaba un importante papel en la delegación del gobierno en la mesa de diálogo. El hecho condujo a que el Ejecutivo de Venezuela tomara la decisión de suspender la negociación, pues no existen garantías para dirimir las diferencias políticas en el país, mientras se mantenga la injerencia de Estados Unidos con la complicidad de Cabo Verde en el proceso. El gobierno de Estados Unidos le aseguró a la plataforma unitaria que no se iba a llevar a Alex Saab porque iba a romper con el diálogo, y lo hizo. No soy escaparate de nadie, lo hizo con alevosía, con espíritu criminal. Secuestró a Alex Saab, lo secuestró, y nosotros en protesta nos fuimos de México, y punto. Después evaluaremos
qué va a pasar con esos diálogos. Después evaluaremos. Por ahora estamos indignados y protestando y enfrentando la injusticia. Después veremos. El secuestro de Alex Saab es sin duda alguna una nueva agresión contra el pueblo de Venezuela. Ahora, su comprensión implica un abordaje del declive de la hegemonía estadounidense en el mundo y particularmente un análisis de un conjunto de reveses que se han dado en América Latina y el Caribe para la política de los Estados Unidos. Estamos hablando de que en América Latina y el Caribe han surgido fuerzas progresistas, transformadoras que han logrado victorias electorales importantes, pero al mismo tiempo los pueblos de nuestra América se han rebelado, cuestión que ha ocurrido en Colombia, Chile, Ecuador en el pasado reciente, de forma que hoy la política exterior de los Estados Unidos ha naufragado en una serie de derrotas que le han propinado los pueblos de esta parte del mundo. Por ello, el secuestro de Alex Saab no es otra cosa que un intento de castigo ejemplarizante. Se trata en definitiva de un amedrentamiento contra aquellas naciones y pueblos que apelan a la autodeterminación, que creen en la soberanía y que al mismo tiempo defienden sus intereses y que creen que sí es posible construir nuevas relaciones internacionales. El secuestro de Alex Saab se constituye en un atentado contra la paz de la región, contra la paz del mundo, toda vez que hoy los Estados Unidos pretenden imponer una especie de frontera portátil que llega hasta el lugar donde llegan sus intereses geoestratégicos. El secuestro de Alex Saab pretende bloquear toda alternativa económica financiera creada ante el bloqueo de los Estados Unidos y llevar a otro nivel la coerción contra Venezuela. Recordemos que Washington también prohibió la criptomoneda venezolana Petro. El objetivo es claro, no dejar opción a Caracas y amedrentar a quienes apoyan al gobierno bolivariano. Más que ensayarse como un funcionario, el secuestro se traduce como un ataque a la autodeterminación de un pueblo que busca salir del cerco económico del imperio estadounidense. Estamos hablando, en otras palabras, una extralimitación de carácter jurídico, pero es también, por supuesto, una extraterritorialidad de las decisiones que toman los Estados Unidos. Esto se une al conjunto de medidas coercitivas unilaterales que hoy padecen varias decenas de países. Esta lesión a la integridad de la patria de Bolívar es al mismo tiempo, por supuesto, una lesión a la paz mundial. Se trata, en otras palabras, como ya hemos venido reflexionando sobre el tema, de un presagio de lo que serán los escenarios futuros que se vislumbran a partir de la política exterior de la administración Biden. Hoy, las tesis del poder inteligente han señalado que los Estados Unidos pretenden utilizar cualquier tipo de tácticas jurídicas, económicas, políticas para imponer sus intereses, para imponer su planeación global al resto de los pueblos, para imponer en definitiva, en primer plano, los intereses de las élites en detrimento de la humanidad. Como él, seguiremos en la valentía, en la tranquilidad y en las luchas por los pueblos dignos del mundo, por Venezuela y por el gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Y porque la verdad prevalecerá. La finalidad de este secuestro es erosionar la calidad de vida de los venezolanos y así derrocar al gobierno bolivariano. Debilitar el apoyo popular del chavismo es fundamental para aniquilar el proyecto de transformación de la sociedad venezolana. Neutralizar a Alex Saab refuerza el bloqueo y por ende contribuye a fragmentar el respaldo al gobierno nacional. Una campaña internacional ha crecido para exigir la liberación de Alex Saab. Es importante acotar que más allá de discursos políticos, instancias jurídicas y diplomáticas, como el Tribunal de la CEDEAW, quien emitió una sentencia ratificando la ilegalidad de la detención de Saab y exige su liberación inmediata. El documento emitido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU se acompañó de la filtración de una carta que señalaba que las torturas y violaciones infligidas al diplomático venezolano deberían cesar. Por su parte, Washington sigue demostrando una vez más las prácticas violatorias al derecho internacional que determinan su política exterior. Pusimos el punto en la I. Free, free, Alex Saab. 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 Free, free.
Venezuela ganará esta batalla, ya sea en Cabo Verde o en Norteamérica ganaremos. Y espero ver que acaben pronto las sanciones y se le siga dando prioridad al pueblo, que necesita al menos unos 30 años de victorias electorales más, lideradas por un pueblo unido alrededor del PSUV y nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Así que dejen la emoción, diciendo que si llegó el avión, que si no llegó, que si me extraditan cantaré como un tenor, etc. Pierdan esa ridícula ilusión. Primero, porque no hay nada que cantar, y segundo, porque como he dicho muchas veces, yo jamás traicionaré la patria a la que sirvo. Alex Saab.